Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en algún momento todos vamos a padecer o vamos a vivir con él. Y el tema es de osteoartrosis. Y para esto tenemos invitado al doctor Luis Roberto Álvarez Esquivel, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, trabajando actualmente con nosotros en Red Médica. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal doctora? Muy buenas tardes. Me estoy muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Pues, ¿qué opinas acerca de esto que digo que todos en algún momento vamos a vivir con esta condición? Pues no podría estar más de acuerdo. Y bueno, así como usted lo platica, pues la osteoartrosis es precisamente una enfermedad que se considera de las crónico-degenerativas, que es la principal enfermedad en la cual genera discapacidad en el anciano. Esto es por falta de movilidad y pues que obviamente le va a condicionar que después vengan otras enfermedades crónicas subsecuente por la falta de movilidad. Así es. Bueno, si nos vamos un poquito a la definición de la osteoartrosis como una enfermedad degenerativa, que lo que tiene de característico es que es lenta, o sea, tarda muchos años en desarrollarse y es por eso que se presenta en edades por lo general ya más avanzadas y afecta principalmente a las articulaciones. Puede afectar a cualquier articulación, pero va a depender de cuál articulación se haya trabajado más a lo largo de la vida. No va a ser lo mismo una osteoartrosis en las manos que se da más en personas que toda su vida hicieron trabajos manuales como secretarias, como costureras o como personas que manejaron instrumental con las manos precisamente, a un deportista. Un deportista toda su vida estuvo ejerciendo cargas, sobre todo en los miembros inferiores de peso, de carga de trabajo por el mismo ejercicio, y que va a presentar más este problema en rodillas, en tobillos, en la cadera. Aquí al igual mencionar, ¿no? También, así como hablas un poco de la osteoartrosis o de las articulaciones dañadas de acuerdo a la actividad física, también el sobrepeso y la obesidad tendrían muy importante punto aquí, ¿no? En cuanto a algunas articulaciones también dañadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las de carga, que es rodillas, cadera. Así es. Sí, bueno, la obesidad específicamente es el segundo factor de riesgo más importante para desarrollar esta enfermedad. El primero y el principal, el que siempre va a estar implicado, va a ser la edad. Obviamente va a ser es una enfermedad mucho más prevalente en edades mayores. Se habla de que ya empieza a aparecer a partir de los 45 años hacia arriba. De 45 años para abajo se habla de que es una osteoartrosis secundaria o de edad temprana, y hay que ver por qué se dio, que por lo general son lesiones o traumatismos en accidentes o lesiones deportivas que se dieron sobre la articulación y que condicionó a que se desgastó el cartílago. Porque precisamente lo que sucede en esta enfermedad es que va a un desgaste del cartílago, se empieza a desaparecer y después vienen todas las otras complicaciones. La principal característica es que genera dolor. Y pues este dolor va siendo progresivo conforme va desapareciendo el cartílago articular. Que si bien hay varias personas que ya tienen el cartílago desgastado, no todas se expresan con dolor, pero es hasta que aparece el dolor cuando entonces se empieza a investigar y es donde se descubre que las personas tienen la osteoartrosis. ¿Ok? Bueno, el cartílago por sí solo tiene la capacidad de soportar cargas y normalmente con las cargas normales pues no sucede nada. Es al momento en que suceden cargas excesivas y prolongadas durante el tiempo cuando empieza a haber problemas, como es el caso, por ejemplo, de la obesidad, como usted comenta, que precisamente, como usted dice, sucede más que nada en articulaciones de carga, cadera y rodillas. Las rodillas es el principal, la articulación afectada, en donde, pues, o sea, la obesidad genera el problema en el cartílago no solamente por la presión, sino también, pues, se conoce que la obesidad es una enfermedad proinflamatoria que genera muchas citocinas, y esto afecta de manera sistémica a todo el cuerpo, pero también afecta el cartílago.
Entonces, pues al final de cuentas es otro factor para que se continúe la progresión del daño. Ahora, por ejemplo, así como a mayor peso existe mayor riesgo de que exista la artrosis de las articulaciones, se dice que más o menos un aumento del 5% de tu peso ideal, de 5 kilos, perdón, puede aumentar hasta el 36% la probabilidad de que tengas artrosis cuando ya estés más grande. Pero también si disminuyes tu peso, entonces bajas el riesgo de tener osteoartrosis. Igual, unos mismos 5 kilos que tú pierdas, ya baja hasta un 50% la probabilidad de que tengas artrosis más adelante en tu vida. Así es. ¿Cómo algo tan importante puede afectar la calidad de vida ya de la edad adulta avanzada, ¿no? Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito de la estructura del cartílago para que las personas entiendan, porque a lo mejor pueden decir, cartílago, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es una articulación? Entonces, para que las personas que nos están escuchando o viendo entiendan un poco más acerca de, primero, la estructura, para que vean o puedan comprender qué es lo que pasa. Sí, claro. Es importante recordar que el cartílago es esta, vamos a llamarla, capa que existe entre dos huesos que conforman una articulación, y que lo que va a proveer más que nada es que exista una zona de colchón para que se puedan realizar los movimientos, y pues el cartílago al final de cuentas soporta cargas de peso. Cartílagos muy importantes como el de la rodilla, por ejemplo, soporta grandes cantidades de peso, y dentro de la estructura del cartílago que tiene para que pueda suceder esto es que tiene una gran cantidad de agua y de otras sustancias como condroitinsulfato, aminoglucanos y células que al final de cuentas pues van a hacer que el cartílago se mantenga sano. Lo que sucede con el tiempo y por lo cual está dada la osteoartrosis por la edad es por las cargas constantes y porque el cartílago va envejeciendo. Lamentablemente el cartílago es una estructura que no tiene nervios, o sea, no duele, que no tiene vasos sanguíneos, o sea, no tiene una manera directa de nutrirse como por ejemplo un músculo que está muy lleno de vasos sanguíneos y que todo lo que comemos termina recibiéndolo el músculo, y no tiene vasos linfáticos. O sea, si hay alguna infección o alguna otra patología que afecte el cartílago, no hay como una manera de que lleguen las defensas ahí. Entonces, por esta razón, el cartílago es una parte del cuerpo que no es muy fácilmente de regenerar. Es más o menos como las neuronas, que sí se ha visto que tienen cierta capacidad de regeneración, pero es bastante limitada. El cartílago es igual, o sea, si uno sufre un daño importante en el cartílago, la probabilidad de que se regenere es muy poca, y si se regenera va a ser muy poco también. Esto es importante porque de aquí va a partir también mucho qué tratamientos se pueden dar, tomando en cuenta que pues, o sea, no hay como una manera segura de la cual el medicamento llegue al cartílago. Entonces hay como otras opciones por las cuales se trata de manejar los síntomas de la enfermedad. Okay. Muy bien. Entonces, más común en quién? Dijiste a mayores de 45 pueden iniciar. Entonces, también depende de la característica de la actividad que hacía el paciente para ver cuál es la articulación más afectada. Pero ¿qué otros factores de riesgo, doctor? ¿O ya fueron todos, ya los mencionaste? Esos son, al final de cuentas, los dos más importantes. Otro factor de riesgo es hereditario, o sea, sí existe cierta relación que si tus papás, tus abuelos, inclusive hermanos, tuvieron artrosis, degeneración del cartílago, muy probablemente tú también la vas a tener, de hasta un 50, un 65%. Esto es artrosis primaria. ¿Qué es la artrosis primaria? Artrosis que se dio por la edad. Si tienes algún otro familiar que le pasó un accidente y por eso ya después tuvo la artrosis y no pudo mover la rodilla, eso es aparte. Él le pasó el accidente y por eso tuvo la artrosis. No fue por la edad como tal. Entonces, sí es importante esto. Y
pues al final de cuentas los trabajos que se hicieron durante la vida y si existió un traumatismo directo sobre la articulación, ya sea una lesión de ligamentos, una lesión de los meniscos, alguna fractura, porque lamentablemente las fracturas sí pueden llegar a consolidar, a volverse a fijar el hueso y todo normal, pero el cuerpo está construido en ciertos ángulos para que la carga de la articulación esté parejita. De un lado derecho y del lado izquierdo esté la misma carga de peso y el cartílago se desgaste, por así decirlo, parejo. Entonces, ya cuando hay una fractura no quedan a lo mejor los huesos exactamente en el mismo camino que tenían antes. Entonces, al enchocarse unos grados tantitos la articulación, ya existe un lado que se va a desgastar antes que otro. No se diga si la fractura llegó a la articulación, en donde ya no quedan de la misma manera, y cualquier saliente por más de 1 milímetro, 2 milímetros que tenga de diferencia como estaba antes el hueso, va a terminar afectando y haciendo que pueda existir una artrosis temprana, o sea, a edades muy jóvenes. Y de acuerdo a la práctica clínica que has tenido aquí con nosotros, ¿cuáles son las articulaciones que tú ves o normalmente te llega más común? Normalmente llega más de rodilla, pero esto es secundario a que la mayoría de los pacientes aquí en México padecen obesidad. Entonces la principal articulación que he visto es rodilla. Sin embargo, también está descrito la articulación de cadera, que es un poco más prevalente en hombres y que es mayor con la edad. Otras articulaciones son las interfalángicas distales, que es la articulación que existe en los dedos, la que está más pegadita a la uña, y esta es la articulación que más normalmente se daña en trabajos de oficina, como en teclear computadoras, máquinas de escribir, en tejedoras, porque es precisamente esta articulación la que recibe todo el peso y por la cual siempre está recibiendo el daño directo, pues, del trabajo diario. Otra articulación es la de la base del pulgar. Esta ya implica un poco más trabajos donde se requiere aprehensión, andar agarrando cosas, andar apretando cosas, este movimiento de rosca, en donde pues esa es la articulación de la base del pulgar, es la más afectada. Y finalmente, con menos prevalencia pero que también existe, es la columna, sobre todo la parte lumbar. No tanto el disco vertebral, sino más la parte que une que sí conecta hueso con hueso entre las columnas, que son las facetas, y estas son las que tienen el cartílago. Okay. Y normalmente, ¿cómo te llegan los pacientes? Me imagino que es un dolor de la articulación característica de acuerdo a la actividad, pero ¿qué nos puedes hablar? Porque aquí quiero hacer énfasis, muchos pacientes se confunden y al tener un dolor de las articulaciones de las manos, a lo mejor solo es una mano, pero se espantan porque dicen es artritis reumatoide y se confunde mucho estos términos entre pacientes. Entonces, más o menos, ¿cuáles son las características clínicas que tiene un paciente que debe de poner atención para acudir a consulta? Ok. Suele confundirse con la artritis reumatoide. Hay ligeras diferencias. La primera es que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y que genera una inflamación muy importante. Y dentro de las características, la principal es que la artritis reumatoide duele cuando estás en reposo. O sea, no estás haciendo ningún movimiento. Si te duele la mano, entonces es cuando te duele más. Al contrario, la artrosis, al no tener cartílago suficiente en las articulaciones, cuando la empiezas a mover, es cuando se dispara el dolor. Y la manera, como llegan los pacientes, depende mucho. La artrosis tiene distintos estadios, en los cuales se va a clasificar dependiendo del dolor. En el primero, que llegan la minoría de los pacientes, es un dolorcito que se genera después de grandes esfuerzos y que es nada más sucede en ciertas situaciones, en ciertos movimientos, y es un dolor de leve a moderado. El grueso de pacientes llega ya cuando es un dolor más importante, es casi todo el tiempo y ya hay limitación de las actividades diarias. Ya no se pueden cambiar, ya no pueden caminar,
ya les cuesta mucho trabajo subir escaleras, les duele mucho la rodilla, ya no pueden abrir nada con las manos, ya les duelen demasiado. Y el estadio 3, que es te duele todo el tiempo, aunque estés en reposo, aunque muevas las articulaciones te duele, pero te duele todavía más cuando las mueves. Y esto es porque ya prácticamente no existe el cartílago. Bueno, pues muy interesante escuchar todo esto para que las personas pongan mucha atención y puedan acudir con su médico, ¿no? ¿Qué te parece que vamos a una pequeña pausa de 5 puntos por tu salud y regresamos? Datos importantes por tu salud. Osteoartritis. La osteoartritis, también conocida como artrosis, es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por el desgaste del cartílago articular, lo que puede causar dolor y rigidez en las articulaciones. Esta afección suele presentarse en personas de 45 años de edad en adelante, cuando el desgaste de los tejidos protectores en los extremos de los huesos se produce gradualmente y empeora con el tiempo. Uno de sus síntomas más comunes es el dolor de articulaciones en las manos, el cuello, la zona lumbar, las rodillas o las caderas. Para este padecimiento existen tratamientos con medicamentos, así como la fisioterapia. En algunos casos extremos, la cirugía puede ser la única solución para reducir el dolor y mantener el movimiento de las articulaciones. En caso de que presentes este tipo de molestias, acude a un especialista para que recibas el tratamiento más adecuado. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos con el doctor Luis Roberto Álvarez Esquivel hablando de osteoartrosis. Entonces, bueno, recuerden, todo dolor articular, ya sea manos, rodillas, cadera, después de los 45-50 años que no cede y nos está provocando rigidez, hay que acudir con el médico, porque a lo mejor podemos tener algo secundario que nos esté ocasionando esto y podamos resolverlo, o simplemente va a ser un desgaste por la edad y que tenemos que tomar medidas preventivas para tener una buena calidad de vida a futuro. Como comentaba el doctor, la osteoartrosis es el dolor de las articulaciones, ¿no? O bueno, un desgaste también, y se manifiesta por el dolor. Entonces, es muy importante acudir con el médico, no automedicarnos también, muy importante, y cuidar mucho nuestro peso, que es uno de los factores que sí podríamos corregir. El corregir la edad, eso ya no se puede. Entonces, todos en algún momento vamos a tener un desgaste de las articulaciones y a lo mejor no todos vamos a tener dolor, como comentaba el doctor, pero sí podemos tener algunas medidas preventivas o de apoyo para nosotros mismos y prevenir o detener la velocidad de desarrollo de esta condición. ¿Verdad, doctor? Así es. Ok, y bueno, tú hablabas de algunas diferencias entre la artritis reumatoide y la osteoartrosis, que se puede confundir mucho entre pacientes. Entonces, nos comentabas de que el dolor, por ejemplo, de la artritis reumatoide era diferente y también igual la rigidez con la osteoartrosis. Ajá, sí, la rigidez de la artritis reumatoide, al ser una enfermedad, como mencionamos, inflamatoria, suele presentarse más por la mañana y dura más de media hora, inclusive dura horas. La paciente o el paciente se presenta más en mujeres, pero normalmente los pacientes llegan a tener 1 hasta 2 horas donde las articulaciones las tienen prácticamente quietas. En contrario con la osteoartrosis, que sí puede haber rigidez, sentir la mano algo dura, pero va a durar minutos nada más, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, media hora, y ya otra vez se va a corregir. Igual, otra diferencia que existe entre estas dos es que la artritis reumatoide por lo general afecta varias articulaciones, ¿ok? Afecta más en promedio de 5 para arriba y suelen ser desde pequeñas hasta grandes. Pueden afectar la articulación del medio de los dedos, las articulaciones de los pulgares, de las muñecas, las articulaciones de los hombros, de las caderas, igual de las rodillas. Y lo que tienes que son simétricas, o sea, si lo tienes en una mano, muy probablemente lo vas a tener en la otra mano, en contrario de la osteoartrosis, que casi siempre es
es en un solo lado nada más, una sola rodilla, una sola mano, un solo tobillo, una sola cadera. Y cuando ya es la otra es porque ya empezaste a compensar para tratar de no utilizar la que se dañó y ahora se está empezando a dañar la otra. Igual aquí tener mucho cuidado, ¿no? Porque el hecho de que sean simétricas también, como dices, puede ser que una persona que ha trabajado años en computadora o tecleando, pues probablemente el desgaste articular va a ser de las dos manos, ¿no? Pero ahí sí vale la pena pedir estudios y todo para poder descartar otro tipo de enfermedad. Pero sí muy importante, bueno, o no sé tú qué nos puedas decir, que no porque las dos articulaciones nos duelan, automáticamente ya es una artritis reumatoide, sino que hay que ver la actividad que estuvo haciendo este paciente por cuánto tiempo. Ajá. Sí, lo primero es tratar de descartar si es artrosis. Y eso se puede ver muy fácil bueno, hay que hacer varios estudios, pero el mejor y el más rápido es una radiografía. En la radiografía se ve perfectamente si existe o no cartílago y si este cartílago ya se acabó, cómo están los huesos prácticamente unidos uno con el otro. Y este contacto y este daño que empieza a ver, que se empiezan a juntar ya los huesos y el aumento de las cargas provoca que se empiece a generar nuevo hueso. Y este nuevo hueso también va a generar rigidez, o sea, tenemos muy claro que los huesos no se mueven, lo que se mueven son las articulaciones, pero ¿qué pasa si empieza a haber hueso ahora en la articulación? Pues la articulación ahora sí ya no se va a mover definitivamente, y esto se genera con el tiempo y con el desgaste después de que ya se acabó el cartílago. Y en los dedos esto se puede manifestar como nódulos, y son las manos típicas que se ven en los pacientes con artrosis, que muchas veces se confunden con manos de artritis, que son que tienen los dedos justamente en las articulaciones como puras bolitas, se ven así como si fueran un rosario los dedos, porque en las articulaciones las tienen demasiado hinchadas, demasiado grandes. Bueno, en realidad no es hinchazón, en realidad es hueso que ya empezó a crecer y se ven así todas grandes las articulaciones. Pero, por ejemplo, para artritis reumatoide, aparte de descartarlo con una radiografía, hay que pedir estudios de laboratorio. Y aquí entre el factor reumatoide y otros anticuerpos van a salir positivos, en contrario de la osteoartrosis, que nada va a salir positivo. Lo único que vamos a encontrar es la ausencia de cartílago en una radiografía. Okay. Muy bien. Y bueno, doctor, por ejemplo, otras preguntas. Una persona con osteoartritis, osteoartritis, osteoartrosis, ¿le recomiendan o las personas evitan hacer actividad física porque su médico les ha dicho que no pueden porque van a desgastar más la articulación? ¿Tú qué nos opinas? Yo creo que aquí es un poco polémica este punto, porque es un tratar de convencer al paciente día a día de la importancia de la actividad física y el riesgo que trae el sedentarismo y la inmovilización de las personas, incluso para una edad adulta, para tener el sistema motriz activo. Pero, ¿tú qué le recomendarías a los pacientes? ¿Hacen ejercicio? ¿No hacen ejercicio? ¿Cuál es tu mejor punto de vista? Así de entrada y respondiendo directo, que se haga ejercicio. Porque si bien el mover la articulación va a generar dolor, hay que tratar de que el ejercicio sea el de menor impacto posible, que sean cargas de trabajo mínimas, que se fomente más que nada el rango completo del movimiento de la articulación y sobre todo que haya un aumento de la fuerza muscular. ¿Por qué? En el contexto, o hablando por ejemplo de un paciente que es obeso y tiene, 60 años por ejemplo, y tiene una artrosis de rodilla, él va a definitivamente bajar de peso, le va a disminuir, 1, su dolor, y 2, que siga progresando el daño de la rodilla, que es lo más importante. Pero pues, si suena un poco contradictorio, si el momento de hacer ejercicio y todo lo demás le va a andar doliendo la rodilla, pues entonces hay que buscar alternativas, como nadar, como caminata. Aquí trotar y correr ya no está muy recomendado, o como son otros tipos de aparatos como la bicicleta elíptica,
en la cual no existe una carga directa sobre la articulación, pero sí fomenta la movilización, ejercicios de estiramiento y flexibilidad. Todo esto para que el organismo se empiece a mover, empieza a haber una disminución en el peso, una disminución en la carga, va a bajar el dolor, y al momento también de aumentar la fuerza física, por ejemplo, aumentar la fuerza del cuádriceps, va a hacer que la carga específicamente entre el hueso de la tibia y el hueso del fémur, que es la articulación de la rodilla, disminuya, y por lo tanto pues también va a bajar el dolor. Okay, muy bien. Y en cuanto a los suplementos, ¿qué nos puedes decir del tratamiento? El tratamiento se divide en tres: el no farmacológico, el farmacológico y el quirúrgico. El quirúrgico pues es definitivamente el reemplazo de la articulación afectada, que nada más se puede hacer en cadera y en rodilla, y es en casos ya muy extremos de dolor, donde prácticamente ya se evidenció que ya les dieron muchos tratamientos y no funcionó nada, ya se intentó terapia inyectada, no funcionó, que en las radiografías ya no hay nada de cartílago, y que el paciente pues, o sea, ya no queda otra alternativa, y sobre todo que son pacientes que ya tienen una edad avanzada, porque los reemplazos articulares o las prótesis solamente viven, si la cuidas bien, 10 años en promedio. Al cabo de esos 10 años hay que volver a poner una nueva, y si se la pones a un paciente que tiene 40 años, le vas a poner una a los 40, una a los 50, y el hueso que utilizas para fijar esa prótesis ya no va a tener la misma calidad que al inicio, se va a andar haciendo más osteoporótico, va a tener más huecos, y muy probablemente ya para la tercera prótesis ya no va a pegar. Entonces, por eso se recomienda solamente en pacientes ya mayores. Ahora, regresando a lo no farmacológico, lo principal es perder el peso, porque como ya vimos, al final de cuentas, por ejemplo, hay estudios en los cuales dicen que por cada kilo que tú bajes, disminuye hasta 4 veces la carga que existe en ese punto sobre las articulaciones de carga, como es cadera y como es rodilla. Y perder 5% del peso, ahora sí, 5% del peso, mejora la función por ejemplo, la osteoartrosis de rodilla en un 18-24%. Esto es que ya pueden hacer más actividades y que tengan menos dolor, las dos cosas. Y, por ejemplo, del tratamiento farmacológico, aquí existe el tratamiento del dolor y otros tratamientos que son los suplementos, como usted mencionó, doctora. Okay. Primero voy a irme en cuanto a los suplementos, ¿qué opinas? Bueno, los dejan y los toman la mayoría de los pacientes, pero a veces quisiera que hicieras énfasis, en que no es un producto milagro. No te van a regenerar una articulación. Entonces creo yo que el tratamiento debería de ser multifactorial, multidisciplinario, y no solamente dejarle todo a los suplementos, que son buenos, también no nos vamos a pelear y vamos a estigmatizarlos, pero ¿cuál es tu punto de vista acerca de los suplementos? Ok, hablando específicamente de artrosis, es como de lo que más hay en investigación ahorita, y es como lo que se busca más. El cartílago, como dijimos, al no tener vascularidad, al no tener nervios, al no tener vasos linfáticos, es muy difícil que se regenere, por lo cual pues, o sea, lo que se está tratando de buscar ahora es cómo tratar de regenerarlo, cómo tratar de frenar ese daño. Estos suplementos como el sulfato de glucosamina, que es bastante común y es de venta comercial, inclusive tiene ventas de patentes, el Condroitin sulfato, por ejemplo, lo que se ha visto es que no mejora como tal la regeneración del cartílago por estas mismas situaciones. O sea, todavía no hay algo descrito que sí regenere el cartílago. Lo que sí es que de cierta manera disminuye también el dolor, y pues al momento de disminuir el dolor, pues la persona ya puede hacer más actividad, y al hacer más actividad va a disminuir la carga y va a bajar todavía más el dolor, y va a disminuir la probabilidad de tener otras enfermedades por no andarse moviendo. Entonces, no son malos, pero como usted dice, no son el producto milagro, no se debe de dejar
todo 100% a la terapia farmacológica, o sea, también hay que tratar de disminuir los otros factores, de aumentar la fuerza muscular para que las articulaciones disminuyan su carga y con esto baje el dolor, porque al final de cuentas el tratamiento es tratar de disminuir el dolor. Claro, y bueno, también ahí tratar de tener una corresponsabilidad yo como paciente, ¿no? Si tengo 30 kilos de peso extra que le estoy dando de carga a mis rodillas, a mi cadera, pues es bueno el medicamento, es bueno el suplemento, pero también hay que apoyarnos. O sea, si no hacemos una reducción de todos los factores de riesgo que podrían empeorar el cuadro, pues va a ser solamente estarle poniendo un dedo a la fuga, ¿no? Es prácticamente un ejemplo similar con el paciente que padece diabetes y solamente está tomando la metformina, pero no está llevando dieta, todavía sigue con sus mismos hábitos alimenticios, tomándose su coca, alimentándose de la calle. O sea, la metformina tampoco es un producto milagro, ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, pero para esto pues no debe de haber un consumo excesivo de calorías ni de azúcares. Es lo mismo aquí, o sea, estos suplementos sí te podrían ayudar, pero necesitas tú también poner de tu parte y tratar en otras maneras, en otras medidas, de disminuir la carga sobre la articulación. Sí, muy importante esto, doctor. Y bueno, en cuanto a, bueno, pues más bien estar al pendiente de datos, ¿no? ¿Qué datos? Bueno, dolor articular, que no cede, y también que no automedicarnos, acudir con nuestro médico, ¿no? Entonces, ¿cuál es tú de acuerdo a los pacientes que has visto, cómo ves la calidad de vida que alguien lleva ya cuando se le hace un diagnóstico y que le dices, bueno, hay que bajar de peso? Y que tenemos pacientes que sí lo hacen, que son muy comprometidos con su propia salud y que dicen, ok, voy a hacer las medidas que me está indicando mi médico. ¿Has visto este tipo de pacientes? ¿Cómo has visto su calidad de vida? ¿Mejora? ¿Empeora? Depende mucho del momento en el que lleguen. La gran mayoría llega ya cuando existe un dolor articular continuo, y de los pacientes que sí bajan de peso, de que sí se comprometen, mejoran muchísimo y la siguiente consulta te llegan casi agradeciendo de que, ay doctor, pues ya no me duelen casi nada las rodillas, ya el medicamento que tomo, el paracetamol, el naproxeno, ya tomo menos, ya no necesito tanto, pero pues al final de cuentas el trabajo lo hicieron ellos. Ok, bueno, entonces muy importante, ¿no? Hacer un equipo con nuestro paciente, también informarle que pues ahora sí que nosotros no los mandamos al nutriólogo nada más por molestarlos. Realmente todo es para mejorar, porque no hay que dejarle todo al 100% al medicamento. Si nosotros como pacientes podemos hacer o poner un granito de arena para mejorar, pues hay que hacerlo, ¿no? Así es. Ok, bueno doctor, pues te agradecemos mucho. No sé si nos podrías mencionar tu correo electrónico donde si tenemos alguna duda te podamos escribir. Claro que sí, doctora. Es lr.alvarezesquivel@ugto.mx. Cualquier duda y estoy completamente a su disposición. Y pues también estamos en la red médica. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Estuvimos con el doctor Luis Roberto Álvarez Esquivel, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que está con nosotros en Red Médica. Y mi nombre es Bene Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.